Sí, señor. Continuemos esta conversación ahora con Juan González. Con Juan González, que está aquí, para que hablemos de estas visitas del presidente de la República a dos visitas importantes, una que él va y una Así que es, vino. así es. Él fue a De una, las dos pero principales entonces potencias del recibió mundo. otra aquí. Primero fue la del fin de semana pasado al presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Una noticia y una visita muy importante, dicho sea de paso, porque ahí se trataron temas importantísimos. Vamos a entrar a eso, pero también la visita de los chinos, que son Así importantes. Pero primero está Kenia ahí, con el Café Santo Domingo. Que Kenia no se pierde en eso. Ella abandona a uno a veces y eso. Buenos días, pero, Kenia. pero ella Muchas se gracias. recuerda de que estamos aquí esperando el Café Santo Domingo. Aquí estamos hoy Santo y Domingo. ¿eh? Juan y yo somos hoy Santo y Así Domingo. es. Santo y Domingo. Un día, sí, medio, señor. un día medio lluvioso, sí. de manera que Bueno, una ha lluvia caído una llovina, tampoco Bueno, una llovina, pero muy necesaria no para el celebre país. tanto porque, ¿verdad? Necesitamos aguacero, que necesitamos. Pero esos son indicios son indicios de que va a seguir lloviendo. Claro que sí. Así que bienvenido, Juan, y me gustaría pues que comencemos evaluando esa visita del presidente de la República a la Florida, allá a la Casa de Gobierno, donde despacha el presidente de los Estados Unidos en la Florida. Bueno, en este caso es la mansión privada del presidente. Sí, claro, la mansión que él tiene pero ahí para pasar sus vacaciones. Sí, pero en esa... Se convierte en una... Así es. En una dependencia del Sí, Estado, exacto, del gobierno. porque ha recibido, incluso al presidente de China, Xi Jinping, fue recibido claro, en la mansión del presidente de Estados Unidos en Florida, Mar-a-Lago, y también al primer ministro de Japón, entre otros líderes mundiales, han sido recibidos en esa mansión. De manera que la reunión del pasado viernes, 22 de marzo de este año en curso, una reunión que fue muy fructífera para la República Dominicana. En ese momento estuvieron en la reunión, además del presidente Danilo Medina, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, y los primeros ministros de Jamaica, Santa Lucía y Bahamas, que se reunieron con el presidente Donald Trump. El presidente Danilo Medina mantuvo el liderazgo en esa reunión, tomando en cuenta que la República Dominicana tiene un liderazgo regional y sobre todo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, lo que lo convierte en un actor que forma parte de las tomas de decisiones globales. Y eso es muy importante para la región y para nuestro país, el hecho de que República Dominicana mantenga ese nivel de liderazgo, no solamente en la región, sino también en el mundo, tomando en cuenta lo que señalé anteriormente. Esa reunión fue muy fructífera para la República Dominicana, provechosa y productiva, tomando en cuenta que, destacando que entre Estados Unidos y República Dominicana hay relaciones excelentes, muy buenas relaciones, y Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es decir, que alrededor del 48% de nuestras exportaciones tienen como destino el mercado estadounidense. Lo mismo que se vincula con la remesa, por ejemplo, el 77% de las remesas que recibe la República Dominicana, que el año pasado recibió 6.500 millones de dólares en remesa, alrededor de 5.031 millones de dólares vinieron de Estados Unidos, de la diáspora dominicana. Y también hay que destacar la inversión extranjera. Estados Unidos es uno de los principales inversores en nuestro territorio. El año pasado, la inversión extranjera directa de Estados Unidos fue de alrededor de 2.000 millones de dólares. De manera que es un socio muy importante. Y lo mismo que si destacamos las exportaciones,
más de 5.000 millones de dólares fueron al mercado norteamericano en exportaciones. En ese sentido se desarrolla esa reunión del pasado viernes con el presidente Donald Trump, pero también se abordaron temas regionales, como el tema de la lucha contra el narcotráfico, que es un tema que preocupa a Estados Unidos y a los países de la región. Y para poder combatir ese flagelo hay que aunar esfuerzos entre todos los estados de la región, en el sentido de que el 20% de las drogas que llegan al mercado norteamericano pasan por el Caribe. Por lo tanto, ese fue un tema de la agenda. Lo mismo que el tema del comercio, o sea, el tema del comercio, y en ese sentido el presidente le solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Danilo Medina le solicitó a su homólogo Donald Trump que le diera algunas preferencias para las exportaciones de uniformes militares y botas, igual como lo tienen países como México, Canadá y Chile. Lo mismo también con las exportaciones de empresas al mercado puertorriqueño. De manera que el presidente en esa reunión llevó a cabo un conjunto de propuestas y peticiones que benefician a la República Dominicana. Así es. Mucha gente cree que el presidente Donald Trump convocó a los presidentes del Caribe para trazarle líneas sobre qué van a hacer con esto o con lo otro. No dudo que en algún momento pues externara sus deseos de que la política o las políticas de nuestros países, como siempre, pues vayan en la onda de lo que son las políticas de los Estados Unidos, sobre todo lo que tiene que ver con Venezuela. Pero el presidente Danilo Medina fue claro al decir y explicar que ese no fue un tema de la agenda, es, que ni siquiera, en el caso, ni siquiera sí, fue un tema dominante en la agenda. Sí. En realidad hay que entender de qué se trata, hay que entender qué es lo que ocurre. Es la presencia de China que ha trastornado, y no solamente China, pero hay que mencionar a China porque es el más importante. Ya hoy están volcados hacia el mundo, los japoneses hace mucho tiempo, pero ya hace rato que los chinos se le fueron adelante a los japoneses, hace mucho. Además, la presencia de los chinos es mucho más abrumadora, porque es una economía que ha tenido una gran expansión económica. Además, la apertura china en los años 80, en los años 90, fue una apertura que permitió que una cantidad de centenares, miles de empresas de todo el mundo, de Estados Unidos y de Europa sobre todo, fueron a instalarse en China. Así es. Miles de empresas y de empresarios y empresarias fueron a instalarse en China cuando China abrió su economía, porque sobre la base, sobre todo de esa mano de obra, sí, claro, mano de obra barata y cualificada, muy barata y cualificada, y además cualificada, como tú dices, en buena parte de ella, porque los chinos se preocuparon por eso, por invertir en esa calificación, y cuando no la tenían, lo que hicieron fue buscarla. Así es. Y pagarle todo lo que había que pagarle a todos esos especialistas del mundo, ya fueran chinos o no lo fueran, fueron a dar allí, a instalarse en China. Y la condición china primordial era que ustedes pueden venir e instalarse, pero tienen que dejarme el know-how, como le llaman, es decir, el cómo se hacen las cosas. Claro. ¿Cómo se hacen? El conocimiento, tienen que dejarlo aquí. Instálense, exploten la mano de obra barata y todo lo que ustedes quieran. Entren en el mercado. Eso sí, ustedes tienen que dejarnos el conocimiento. Y hoy, ahí está China, fabricando desde computadoras hasta automóviles. Así y es. entrando ya en la industria pesada.
entrando en la industria pesada ya, no solamente la industria ligera, sino la industria pesada y de qué manera ha entrado ahí y ha abierto ese mercado. Entonces estamos hablando de que Estados Unidos está preocupado por esa, fíjate, aquí había ayer ¿cuántos? 35 funcionarios del gobierno chino y empresarios que han estado yendo y viniendo, mirando a ver inversiones, etcétera, 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 ¿no? Háblanos un poco de eso también, sí, bueno, porque la verdad es eso, es el pugilato. Así es una competencia China, Estados Unidos, ahora el mercado mundial. Y es. Europa por su lado también, ¿no? Sí, bueno, destacar en ese aspecto que en el caso de la República Dominicana es un Estado soberano, pero trabaja para cultivar relaciones armoniosas con todos los países y en un marco de respeto entre los países que se desenvuelvan estas relaciones. Pero, como decía anteriormente, tomando en cuenta que nosotros tenemos unas relaciones armoniosas con los Estados Unidos y que hemos establecido relaciones diplomáticas con China y que estamos cultivando con China unas relaciones tomando en cuenta de que es la segunda economía del mundo y que ya más de 170 países también han establecido relaciones diplomáticas con China, por lo tanto, incluso Estados Unidos. Por lo tanto, la República Dominicana siempre va a ser respetuoso de estos aspectos y siempre va a mantener unas relaciones armoniosas, como decía anteriormente. Con el mundo entero. Con el mundo, no solamente. Nosotros nos interesa el mundo entero. Claro. Porque uno de los problemas que tuvimos y hemos tenido históricamente con los Estados Unidos es de que ha sido una relación de una sola vía, siempre, y no nos ha permitido expandirnos hacia otros lugares, y el Caribe y América Latina tiene que expandirse hacia todos los lugares, y además tenemos que crear nuestro propio mercado. La República Dominicana estableció relaciones diplomáticas con 5 países de África, de manera que está expandiendo su horizonte en continentes que no tiene esa tradición de vínculos, pues, como es el caso del continente africano, porque nuestras relaciones siempre se han desenvuelto, se han desarrollado. Tenemos presencia hasta en los Emiratos Árabes Unidos. En la región, en el continente americano. Estamos expandiendo por el oriente. Y en el continente europeo, pero nosotros ahora estamos enfocados en expandir nuestras relaciones con países del continente africano y con países del continente asiático y Oceanía. Ese es nuestro enfoque, de manera que eso permita, porque nosotros somos un país que depende ampliamente del turismo, que permita que de alrededor del mundo puedan venir turistas a la República Dominicana. Y en ese caso, por ejemplo, el mercado chino representa imagínate. El mercado chino del punto de vista 40 millones de turistas. 140 millones podrían llegar unos cuantos millones a República Dominicana. Sí, con uno nos conformamos. Así es. Lo viene a ver. De esa cantidad. Sí, porque son 10 millones que necesitamos. Así es, pero se está trabajando. Es la meta. Y vamos muy bien. Ya el año pasado tuvimos más de 7 millones de turistas que nos visitaron, 7.6 millones de turistas. Es decir, que la meta 2024 estará cumplida a esa fecha, sobre todo por ese aspecto de que China es una gran potencia y que ya más de 140 millones de chinos hacen turismo en el mundo, y República Dominicana es un destino que va a recibir también la llegada de los turistas, pero lo mismo las exportaciones de productos de la República Dominicana, el caso del ron, el tabaco y algunos productos como la piña, el mango, etcétera, etcétera, que pueden muy bien entrar, el mango, el café, el cacao, que pueden entrar al mercado chino por la calidad que tienen en el mundo estos productos dominicanos. Sí, hay que recordar que fueron 18 acuerdos los que se firmaron. Así es. Los que firmó el presidente en su viaje a China fueron 18
acuerdos, nada más y nada menos. Así es. Bueno, en todas las áreas, en todas las áreas. La visita del viceprimer ministro chino está enmarcada en darle seguimiento a esos acuerdos que se firmaron en ese momento de la visita del presidente Danilo Medina a la República Popular China el pasado año. Hay que explicar que en la reunión del presidente Danilo Medina con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, pues no se llegó a firmar ningún tipo de documento, de acuerdo, pero sí hubo una serie de compromisos que el presidente de los Estados Unidos asumió para con los países de América Latina, concretamente del Caribe, que estaban reunidos allí, que eran creo que cinco países. 5, ¿verdad? Sí, del Caribe 5. Del Caribe. Estábamos allí presentes 5 y hubo compromisos y ofrecimientos del presidente Donald Trump en diferentes áreas, que ojalá pues tengan ahora una concreción. Bueno, es decir, una concreción en acuerdos específicos. En ese sentido, un funcionario de la Casa Blanca anunció que en los próximos 90 días vendrá una misión de la OPIC, que es una oficina del gobierno de los Estados Unidos que ayuda a las empresas estadounidenses a invertir en los mercados emergentes. Entonces ya nos dieron estatus de un mercado prioritario, o sea, a la República Dominicana y a los países que estuvieron presentes en esa reunión, de manera que nosotros vamos a recibir inversiones a través, porque esa agencia de los Estados Unidos lo que hace es que contribuye para que las inversiones privadas de Estados Unidos lleguen a los países aliados. Hay un breve video ahí que recoge las declaraciones del presidente de la República a su regreso de Estados Unidos. Y el presidente, en esa gran capacidad de síntesis que él tiene, él resume ahí qué fue esa visita, el contenido de esa visita y de esa reunión del fin de semana antepasado, ¿no? Así es. Del fin de semana anterior. Del pasado, fue el pasado viernes. Fue el pasado viernes, sí, tienes razón, 22. Es que esto va muy rápido. Pero bueno, fue el pasado viernes, ese encuentro del viernes. El presidente lo resume ahí en esas declaraciones que él le da a los periodistas dominicanos cuando llega al mismo aeropuerto. A mí me gustaría que lo compartiéramos, que lo escucháramos, porque él dice, ahí se trató esto, se trató esto, se trató esto, se trató lo otro, aquello y lo demás para allá, y hubo tales y cuales ofrecimientos por parte del presidente, y describe muy bien lo que fue ese encuentro, una capacidad formidable de resumen, de síntesis de lo que fue esa reunión, porque además es un ejercicio de transparencia. Es un ejercicio de transparencia del presidente de la República que le dice al pueblo dominicano cuál fue el propósito y cuáles fueron que se abordaron los temas que se abordaron en esa reunión. Me avisa, señor director, cuando lo tengamos listo para que compartamos esa rendición de cuentas que hace el presidente ahí desde que llega de la Florida, Estados Unidos. Esa es una rendición de cuentas para que lo sepamos. Así que vamos, adelante, señor director. Lo primero es que nosotros queremos destacar el tratamiento que recibimos del presidente de los Estados Unidos y de su equipo de gobierno. El presidente de los Estados Unidos está muy interesado en colaborar con los países del Caribe en materia de comercio, de seguridad, de energía, de combate al delito internacional, de desastres naturales, entre otros temas. En el caso concreto de nosotros, en la reunión de trabajo que tuvimos con él, le solicitamos tomar algunas medidas para resolver algunos problemas que tenemos de naturaleza comercial y económica. En primer lugar, propusimos que el gobierno de los Estados Unidos hiciera los esfuerzos por que la República Dominicana fuera favorecida con la eliminación del impuesto a la exportación de acero a Puerto Rico. En segundo lugar, le pedimos también
que aun cuando en los Estados Unidos existe una ley que obliga a las Fuerzas Armadas a comprar uniformes y botas a empresas norteamericanas, el gobierno de los Estados Unidos ha hecho una excepción con países con los que tiene tratados de libre comercio como Chile, Canadá y México. Y le pedimos también que permitiera que empresas establecidas en la República Dominicana pudiesen exportar también botas para los militares de los Estados Unidos. Le pedimos también que la colocación de la República Dominicana en alerta de viaje para los ciudadanos norteamericanos fuera retirada. En eso también coincidió el primer ministro de Bahamas, que tiene la misma clasificación, y prometieron que iban a revisar esa medida de inmediato. Y luego pedimos también que con relación a los desastres naturales, la República Dominicana ha estado demandando del establecimiento de una cuenta de emergencia para que una vez que uno de nuestros países en el Caribe pueda ser afectado por un desastre natural, se pueda hacer uso de esa cuenta, no para regalar dinero, sino para financiamiento blando y a tasa de interés baja y a largo plazo. Entre otras cosas, nosotros vimos un presidente interesado en el Caribe. Sobre la situación de Venezuela. En el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela. Venezuela no fue un tema. No se abordó el tema. Déjeme hablar. Venezuela no fue un tema central. Simplemente él se limitó a preguntarle a algunos de los presidentes que estaban presentes cuál era su visión de Venezuela. En el caso de la República Dominicana ni siquiera nos lo preguntaron. O sea, ese tema, el tema chino estuvo ausente de la agenda. Bueno, en Haití lo que estaba sorprendido por la diferencia del desarrollo de ambos países. Lo que él está impactado por el crecimiento de la República Dominicana, por el camino de desarrollo que lleva la República Dominicana, y muy apenado porque Haití se ha quedado muy rezagado. ¿Es valorado como algo positivo, presidente, o algún encuentro pautado más futuro? Bueno, ahí ustedes han visto la prensa, hay comisiones que vendrán para darle seguimiento a todo esto. Nosotros creemos que de verdad hay un interés en este momento del gobierno de los Estados Unidos con el Caribe. Y ojalá que se pueda materializar. Con el presidente Haití ¿Va a venir una comisión al país? Bueno, ellos lo anunciaron, no se discutió en la mesa, pero le van a dar seguimiento a todos los planteamientos. Cada país hizo los planteamientos que entendió que favorecían su propia economía. ¿Percibirá la República Dominicana con ese encuentro grandes aportes? En marzo. No sé, nosotros hicimos los planteamientos, ya eso queda en manos de ellos. Lo que le puedo decir es que para nosotros fue de mucha satisfacción ver el interés que el presidente de los Estados Unidos tenía con nuestros países y especialmente con la República Dominicana. Presidente, se termina marzo, presidente. Sí, señor. Bueno, Juan, ya tuviste un resumen formidable de cuáles fueron los temas tratados en este encuentro del presidente de los Estados Unidos con 5 presidentes del Caribe. Creo que es un encuentro de que tiene pocos precedentes. Yo no recuerdo otros. Debe haber probablemente en la historia algunas reuniones de este tipo, pero creo que es un encuentro que no recuerdo precedentes. No recuerdo precedentes de encuentros de esta naturaleza, lo que quiere decir, como dice el presidente Danilo Medina, que hay un gran interés del gobierno de los Estados Unidos en los países, no digamos ya solamente del Caribe, sino de América Latina en sentido general, y concretamente el Caribe, que lo tiene ahí tan cerquitito. Correcto. Porque es que estamos ahí a boca de jarro. Así es. A boca de jarro estamos. Con los Estados Unidos, una relación de apenas nos separan de aquí a la Florida, donde 2 horas de vuelo. Son 2 horas, menos de 2 horas de aquí a la Florida. De aquí a la Florida es 1 hora y pico de vuelo, 1 hora y media quizás, si mal no recuerdo. Entonces estamos hablando de que, bueno, ese es nuestro principal socio comercial. Ahí lo tenemos a boca de jarro. Así es. Y nosotros somos también los primeros socios de ellos. Un aspecto importante que señaló el presidente en sus declaraciones es un fondo especializado para enfrentar los desastres naturales. O sea, recordamos que el Caribe es una región muy vulnerable a los fenómenos naturales porque es una zona por donde pasan los huracanes
en la temporada que comienza en junio y concluye el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre de cada año. Por lo tanto, la región se expone. Ya vimos los estragos que causaron los huracanes Irma y María en la región, en el Caribe, y el hecho de que haya un fondo especializado, eso permite que los países puedan acceder a un crédito con una tasa de interés baja para reconstrucción y para hacerle frente en caso de ser impactado por un fenómeno natural. Eso es sumamente importante porque muchas veces los países se enfrentan a la destrucción de fenómenos naturales y después no tienen los recursos suficientes para hacer frente a la reconstrucción. Así es, así es. Es una relación histórica que ha sido pues larga, muy fructífera en muchos aspectos, afectada a veces por las cuestiones ideológicas, porque Estados Unidos impone un sesgo ideológico a sus relaciones, que ojalá que eso pueda irse superando ya, porque llegó la hora de despojar a las relaciones multilaterales o bilaterales o como sea, irlas despojando de esa carga ideológica que no permite que se desarrolle ese fenómeno que se llama la globalización. La globalización tiene que desarrollar, si tiene el ser humano que llegar a ser ese ser humano global que debe ser, ese ser humano del planeta que debe ser, que entienda que el planeta también nos importa a todos y es una propiedad de todos y de todas. Y despojar las relaciones internacionales de esa pugnacidad y de ese sesgo y sello ideológico que se le ha impuesto todo el tiempo a este problema. En eso tenemos que ser un poco más como los chinos, entiendo yo, porque yo no oigo a los chinos haciéndole propaganda a su sistema. Ellos lo que andan es haciendo negocios e inversiones. Y para eso es lo que necesitamos los países del mundo, inversiones, negocios, progreso, y necesitamos paz. Solamente se puede progresar en la paz, nadie progresa en la guerra. Con la guerra no se lleva progreso a ningún lado, a ningún sitio ha llevado progreso la guerra. No, eso es correcto, o sea, lo que se busca es que el mundo haya paz. Claro. Y haya inversión, y haya negocio, haya comercio, haya paz, haya intercambio. Y haya progreso también, claro, porque es necesario, o sea, y los recursos están, de manera que si los países lo utilizan de manera eficiente y como usted mencionaba, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que tras la caída del muro de Berlín, su política hacia la región, vamos a decir, estuvo prácticamente ausente. La política exterior, o sea, no estaba centrado en los asuntos de la región de manera amplia. Solamente estaban pendientes en casos muy puntuales. Por lo tanto, es importante que Estados Unidos estén mirando de nuevo para acá, retome la región, una relación armoniosa, respetuosa y de cooperación sobre todo, porque ambas regiones, o sea, Estados Unidos y América Latina se necesitan, y que haya una relación armoniosa de cooperación es importante, tanto para Estados Unidos como para, claro que sí, porque estamos en un mismo espacio geopolítico y geográfico. Sí, sí, para bien o para mal, pero que sea para bien, sobre todo que sea para bien. Estamos hablando de un mercado fabuloso. América Latina y el Caribe son un mercado fabuloso. Nada más los caribeños debemos ser más de 20 millones. Nada más los caribeños. Así es. Debemos ser más de 20 millones. Sí, mucho más de 20 millones, porque 10 tiene Haití nada más. Claro. Nosotros tenemos 10 más, pues allá ahí nada más van 20 millones. Así es. Sume a Cuba, sume a toda Venezuela, sume a todos los países del Caribe, y usted verá que nada más el Caribe, y si le agrega América Central, pues ¿cuántos millones van ahí? No, somos un mercado probablemente más Caribe, grande que el mercado de los Estados Unidos cuando usted sume a América del Sur. La cuenca del Caribe supera los 200 millones, incluyendo a México y a Venezuela y a Colombia. Solamente los países de habla española, nada más, sin incluir la francofonía y sin incluir a la anglofonía. Nada más somos como 20 países. Así es. ¿Entiende? Con población considerable ya incluso. Así que hay que aprovechar esto para construir un mercado, para construir prosperidad para todos nuestros pueblos. Fortalecer la cooperación. Claro.
y enfrentar los problemas comunes. Por ejemplo, hablamos del tema del narcotráfico, el crimen organizado, los fenómenos naturales, que son calentamiento global, el calentamiento global, que son problemas comunes porque estamos en un mismo espacio geográfico. Por lo tanto, si hay una cooperación, y Estados Unidos es un actor clave no solamente para nuestra región, sino para el mundo, porque es la principal potencia. De manera que si sus esfuerzos se enfocan en la región va a tener mejores condiciones y más progreso. Así es. Gracias, Juan González de la DIAPE, por estar aquí con nosotros, y gracias a todos ustedes que siempre nos acompañan. Sí, señor, nos acompañan aquí en el canal 4RD. No se mueva de ahí, que seguimos con mucho más contenido aquí en la Radio Televisión Dominicana. No se mueva de ahí.